Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hemos visto una semana donde parece que esa subida tan importante que veníamos viendo durante las anteriores semanas parece que se ha frenado un poquito. Podría ser que estamos cogiendo fuerza. ¿Para qué? Para ese posible rally de Navidad. Y la pregunta que nos estamos haciendo ahora, ¿habrá rally de Navidad? Pues bueno, en el vídeo de hoy, en la sección de los índices, intentaremos dar respuesta a ver si podemos saber qué debe suceder en los gráficos esta próxima semana para ver si nos estamos preparando para ver ese rally de Navidad. ¿Qué vamos a ver también en el vídeo de hoy? Pues veremos todas vuestras acciones, todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, veremos ese calendario económico que tenemos para la próxima semana, veremos también esos datos interesantes que he sacado de Twitter y antes de comenzar con todo esto, pues os daré un comentario, la sensación que tengo de lo que estamos viviendo ahora mismo en los mercados, como hacemos todas las semanas en el vídeo del resumen semanal. Además, os recuerdo que para todos aquellos que sois miembros del canal vais a tener un doble vídeo este domingo donde vamos a ver cómo podemos operar los mercados si se diera la vuelta, si nos enfrentásemos a un mercado bajista, es decir, cómo posicionarnos en corto si la situación cambiase en el medio y largo plazo y pasásemos de una fase alcista como estamos viendo ahora mismo a una fase bajista, porque siguen estando por ahí los fantasmas en los mercados, dada la situación económica que tenemos, que parece que está totalmente descorrelacionada por cómo estamos viendo los índices. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues creo que lo más reseñable que hemos tenido esta semana y que es lo que principalmente debemos comentar ha sido ese dato del IPC en Estados Unidos, sobre todo ese dato del IPP, donde estábamos viendo cómo se hacía una previsión sobre el dato que iba a salir y finalmente fue bastante por encima de lo esperado. Hay que recordar que veníamos diciendo en las anteriores semanas y meses que mientras el dato del IPC se mantuviese la previsión y se mantuviese por encima de ese 2%, aunque aparentemente pudiese parecer que es negativo, en parte podría ser el mal menor. ¿Por qué? Porque eso nos estaría marcando que todavía hay demanda en el mercado, que los consumidores quieren seguir comprando y que todavía se puede mantener ese aumento, quizás, entre comillas, vamos a decir, sostenido de los precios. Pero el problema al que nos estamos enfrentando ahora mismo es que el dato que ha sido bastante por encima de lo esperado ha sido el dato del IPP, el índice de precios al productor. Y eso lo que nos está marcando es que es muy probable que ese aumento de precios al productor se acabe trasladando al IPC. Y eso podría llegar a ser bastante negativo porque si decimos que mantener constantes los precios con un pequeño crecimiento pues es positivo porque nos marca que siga habiendo bastante demanda y por el contrario si viésemos que cae en picado el IPC sería bastante negativo porque nos estaría marcando que se está derrumbando la demanda y tienen que reducir precios, pues en este caso no sería positivo. Si vemos que el aumento del IPC viene de la mano del IPP, porque ahí no nos estaría marcando que está aumentando la demanda, no nos estaría marcando que la economía sigue fuerte en Estados Unidos, sino que producir está siendo bastante más caro en Estados Unidos y eso podría ser negativo porque si nos enfrentamos a una situación económica en la que parece que el crecimiento está dejando alguna que otra duda y encima estamos viendo cómo el aumento de los precios puede volver ese fantasma anterior que veíamos los anteriores años, pues nos podemos enfrentar clarísimamente a una situación de estanflación y puede ser la peor de las situaciones posibles para la economía, donde vemos que no hay crecimiento, que la economía no tira, pero a la vez estamos viendo cómo los precios siguen aumentando. Sin lugar a dudas, sería el peor de los escenarios posibles. Eso lo estamos empezando a ver, o quizás ya lo estamos viendo en Europa, como se sigue manteniendo el crecimiento de los precios, pero las economías ya no están tirando. Los crecimientos en el PIB pues vemos que son nulos o incluso negativos en algunos casos. Es lo que venimos diciendo también en los últimos meses. Europa parece que va un poquito más adelantada quizás con ese empeoramiento de la situación económica en comparación con lo que estamos viendo en Estados Unidos. Todo puede ser que a lo mejor el decorado en Estados Unidos sea mucho mejor que en Europa. Yo creo que la clave va a estar a partir de enero, cuando veamos ya ese cambio de gobierno, cuando entre Trump y a ver todas esas medidas que quiere imponer, como las bajadas de los impuestos, como ese aumento de los aranceles, la reducción del gasto. Vamos a ver si todo ello, que en principio pueden ser medidas bastante positivas para los estadounidenses, pues vamos a ver si es posible
dada la situación económica que tiene Estados Unidos y ese gran cargo de la deuda que tiene. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar seguramente a unos cuantos meses de bastante turbulencia económica, donde de nuevo esos datos económicos que parece que los últimos meses no han sido para nada importantes, pues a lo mejor empiezan a cobrar mayor importancia. ¿Por qué? Porque la política monetaria va a cambiar, sin lugar a dudas, o por lo menos eso es lo que se nos está diciendo, que va a cambiar esa política monetaria. Por lo tanto, pues bueno, ahora, ¿en qué situación nos encontramos de cara a la última parte del año? Pues parece que todo es positivo. Sí que es verdad, como ahora veremos, los índices, que ha habido una pequeñita corrección esta semana, pero las tendencias parece que se mantienen al alza y que podríamos estar cogiendo carrerilla para ese último rally de Navidad. Lo veremos luego más a fondo en el análisis de los índices. Y es lo que os comentaba en el último vídeo que hacíamos de los resúmenes semanales. Es todos los bancos de inversión que dan sus previsiones para el próximo año están súper alcistas y yo creo que con cualquier persona que habléis, que invierta, lo que está diciendo todo el mundo es que hay que indexarse al SP500, que esto va a seguir subiendo, que es la mejor manera. Y bueno, todo este discurso que seguramente todos vosotros ya sabréis. Lo que vamos a ver también con esos datos que vamos a ver de Twitter es que a ver alguno de ellos que nos va a marcar que a lo mejor nos estamos enfrentando a un mercado que sí, es cierto, lo ha hecho muy bien, ha subido mucho, pero nos podemos estar enfrentando a uno de los mercados más caros de la historia. Y eso, pues al final se acaba corrigiendo. A lo mejor se hace con una corrección pequeñita y sigue la fiesta, pero a lo mejor nos estamos enfrentando a un techo de los mercados, como veíamos en el año 2000 y el año 2009. Eso no lo sabremos, 2007, perdón, eso no lo sabremos hasta que no pasen unos cuantos meses. Pero bueno, creo que como mínimo hay que ser un poquito precavidos a la hora de tomar las decisiones de inversión en estos momentos cuando vemos que todo está por las nubes. Además, hay algún dato más que puede ser bastante negativo de que estamos notando esta última semana y que, como digo, luego os comentaré con esos datos interesantes que he sacado de Twitter. Así que bueno, estas son las sensaciones que tengo ahora mismo. La clave era ese dato del IPP, saberle interpretar y saber qué puede conllevar ese dato, porque como vuelva de nuevo el fantasma de la inflación, a ver qué hacemos, a ver si no se van a poder imponer tantos aranceles, porque eso va a ser más gasolina para que sigan subiendo los precios. Así que bueno, la verdad que me parece una auténtica incógnita lo que pueda pasar en los próximos meses, sobre todo en materia macroeconómica. Bueno, pues vamos con ese calendario económico que tenemos para esta próxima semana y la verdad que nos enfrentamos a una semana donde vamos a tener muchísimos datos muy pero que muy importantes y eso sin lugar a dudas puede acabar provocando bastante volatilidad, bastante movimiento en los índices. Por lo tanto, vamos a localizar muy bien cuando van a llegar esos datos que debemos prestar atención, no sea que se desvíen de las previsiones y nos vayan dando algún que otro sustito o alguna que otra sorpresa negativa. Así que venga, vamos con ellos. El lunes lo primero que tenemos, fijaros, son los PMIs en Europa, el PMI de Francia, el PMI manufacturero de Alemania y también el compuesto en la zona euro. Son datos que en principio pueden ser bastante importantes y que hace unos cuantos años se hubieran dado bastante importancia al ver estos datos por debajo de la zona de 50 porque nos marca una clara situación recesiva de la economía, pero lo que venimos viendo durante los últimos meses es que aunque estos datos sean muy negativos, las bolsas no lo recogen. Y aunque veamos que la caída sigue siendo constante de los PMIs manufactureros en Europa, pues parece que nos le da bastante importancia. También vamos a tener los PMIs de servicios, que como ya vimos el último mes también fueron bastante negativos, por debajo de la zona de 50 y era la última baza quizás que le quedaba a Europa para pensar que a lo mejor se va a mantener la economía, teniendo al sector servicios bastante fuerte, pero como vimos los últimos datos también son bastante negativos, aunque como os digo tampoco le ha pasado factura a los índices. Fijaros cómo en Estados Unidos también vamos a tener datos de los PMIs manufactureros y de servicios y el compuesto en la sesión del lunes. Fijaros cómo en Estados Unidos se ve muy bien cómo el sector manufacturero está un poquito más deteriorado que el sector servicios, es decir, es el que está tirando. Y de hecho, cuando vemos los datos del IPC un poquito más a fondo con la lupa, lo que estamos viendo es que principalmente viene provocado por el sector servicios, ese aumento de los precios. ¿Por qué? Porque es el sector que se mantiene más fuerte, es el sector en el que se pueden seguir manteniendo los precios altos y se sigue demandando. No como así podría estar sucediendo en el sector manufacturero, donde ya estamos viendo que se encuentra en zona recesiva. Vamos a seguir con la sesión del martes. Fijaros cómo
En la sesión del martes debemos prestar especial atención a estos dos datos. A las ventas minoristas, tanto subyacentes como las ventas minoristas normales, mensual, que tendremos en Estados Unidos. ¿Por qué hay que prestar atención a las 2:30 de la tarde, hora española? Porque esos datos son los que nos va a marcar cómo está el ciudadano a pie de calle en Estados Unidos. Si seguimos viendo que las ventas minoristas se van manteniendo, ese crecimiento, pues sería bastante positivo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo dinerito, siguen habiendo bastante demanda y se puede seguir fuerte manteniendo la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, es la lectura que le debemos hacer a este dato. Vamos a seguir con la sesión del miércoles. ¿Qué tenemos en la sesión del miércoles? Pues fijaros que esto es un no parar, es un continuo goteo de datos importantes. Fijaros cómo en la sesión del miércoles vamos a tener a las 11 de la mañana el IPC de la zona euro. Y fijaros el detalle, el IPC de la zona euro mensual se espera que sea del menos 0,3%, es decir, que se vayan reduciendo los precios si lo comparamos con los del mes pasado. Pero si echamos un ojo al IPC de la zona euro anual, es decir, la comparación con el del año pasado, pues vemos que se encuentra muy cerca de su objetivo del 2%. Es decir, ¿qué estamos notando? Comparándolo con lo del año pasado, estamos llegando a ese objetivo que se tiene en principio del 2%, pero si cogemos los datos mensuales, que son los que nos están marcando lo que está sucediendo en los últimos meses, se empieza a notar ya que el IPC ya no se mantiene al alza, sino que está corrigiendo. Y eso que nos marcaría que quizás nos vamos a enfrentar a un IPC en los próximos meses por debajo de esa zona del 2%, que es bastante probable que eso haga notar aún más que la situación económica en Europa no es para nada positiva. Y ya en la sesión del miércoles, fijaros cómo tenemos probablemente uno de los datos más importantes de esta semana, aunque está totalmente descontado. A las 8 de la tarde del miércoles tendremos esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, donde se espera que bajen 25 puntos básicos. Los tipos de interés pasan del 4,75 al 4,5. Está totalmente descontado. Donde quedan muchas dudas es si se van a seguir bajando los tipos de interés en el próximo año, o si por el contrario, viendo ese repunte que estamos viendo en el IPP y que el IPC todavía se mantiene bastante alto, pues a lo mejor deciden o dejan ver que va a haber una pausa en esa bajada de los tipos de interés, porque a lo mejor si les bajan demasiado rápido, eso influye a que vuelva a aumentar la inflación y no quieren que vuelva el fantasma de la inflación. Así que es en lo que nos debemos fijar en esa rueda de prensa que se dé a las 8:30 de la tarde. Y en la sesión del miércoles, vámonos al jueves. Esto no para, fijaros. ¿Qué tenemos? El jueves, la decisión de los tipos de interés de Japón. Puede parecer que nos pilla muy lejos, pero no, para nada nos pilla lejos. ¿Por qué? Pues ya lo veíamos en agosto, por ese carry trade entre el dólar y el yen. Se espera que en Japón, por el contrario, estamos viendo en Europa, Estados Unidos, que bajen tipos de interés, pues parece que en Japón van al revés. Y están subiendo los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque están viendo que no contienen la inflación. Entonces tienen que subir los tipos de interés. ¿Esto qué puede provocar? Pues que evidentemente el yen coja más valor respecto al dólar y pueden llegar a volver a venir esos fantasmas que ya llegaron en el mes de agosto del carry trade. Si empezamos a ver que el yen se empieza a revalorizar de forma importante respecto al dólar. Así que dato muy importante, sobre todo también la rueda de prensa, para ver la previsión que podremos tener para las próximas reuniones, porque como decimos, la previsión es que se suba 25 puntos básicos, salvo sorpresa. ¿Qué datos tenemos a mayores la sesión del jueves? Pues fijaros, tenemos el PIB trimestral en Estados Unidos, todavía se mantiene bastante fuerte, la previsión es de un 2,8%, salvo sorpresa, pues bueno, sí que es verdad que sería menor al que veíamos en el trimestre anterior, pero en mi opinión creo que sería bastante positivo. ¿Qué más tenemos? Pues como cada jueves tenemos las peticiones de subsidio por desempleo. Esta semana hemos visto un dato bastante negativo, bastante por encima de lo esperado. Las bolsas no se han despeinado. Les ha dado absolutamente igual este dato. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en ese rango en el que nos vamos moviendo en los últimos meses. Un mes por encima, otro mes por debajo, pero está en un rango de movimiento que se puede pensar que quizás es bastante estable. El problema sería ver un salto muy fuerte de esas peticiones de subsidio por desempleo y eso sí que provocaría un movimiento más importante. Y si nos vamos a la última sesión de esta semana, pues bueno, tenemos el IPP de Alemania, también bastante importante, y los IPCs que vamos a ver en Japón, que probablemente estén muy relacionados con esa decisión de los tipos de interés. Seguramente nos podremos hacer una idea de ese dato del IPC que vamos a ver el viernes en Japón con la rueda de prensa que veamos en la sesión del jueves. Porque si quizás siguen pensando que tienen que seguir subiendo los tipos de interés, es porque esos datos van a estar por encima de lo que veíamos
en los meses anteriores. También hay que prestar especial atención y ya por último, yo creo que es lo último que debemos de prestar atención esta semana, los precios del gasto en consumo personal subyacente que vamos a tener en la sesión del viernes a las 2:30 de la tarde en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos antes, además este dato, con el PCE, que también tendremos a las 2:30 de la tarde, es el dato que se supone que más presta atención la Fed a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Si seguimos viendo que este dato se encuentra por encima de lo esperado o que a lo mejor no consiguen relajarlo del todo, va a ser complicado que la Fed diga que los próximos meses van a seguir bajando los tipos de interés. Si única y exclusivamente se basan en los precios. Si a lo mejor están empezando a notar que la situación económica es negativa, pues a lo mejor dicen que bueno, que a lo mejor les van siguiendo bajando poquito a poquito y que aquí no pasa nada. Y es que es muy peligroso, y ya con esto acabo esta sección, decir que a lo mejor no vas a seguir bajando los tipos de interés porque la economía se mantiene fuerte y porque ves que la inflación, esos datos del crecimiento de los precios, todavía no se han relajado del todo y a lo mejor decides mantener los tipos de interés un poco altos y hacer una pausa. Es muy peligroso llegar a decir eso, porque si dentro de un mes, 2 meses, te será un dato económico bastante negativo y te toca bajar los tipos de interés cuando no estaba dentro de las previsiones, el mensaje que vas a lanzar al mercado y es que la situación económica está un poco cascadita. Por lo tanto, yo creo que como siempre acabarán diciendo que irán pasito a pasito, que bueno, que la situación va mejorando, que la situación económica todavía se mantiene fuerte, que parece que se va alcanzando el objetivo, los precios y todas estas historias que nos suelen contar. ¿Para qué? Pues para que si el día de mañana hay una sorpresa, pues que a lo mejor no cante tanto. Si vas sacando pecho y diciendo que esto es maravilloso y que no vas a seguir bajando los tipos de interés porque no es necesario y dentro de un mes o dos te toca bajarlos, es cuando viene el hachazo. Por lo tanto, yo creo que van a estar bastante comedidos esta semana en esa reunión de la... Y bien, vamos a seguir con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana y que van a ir muy, pero que muy relacionados con lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo. Lo vais a ver totalmente que muchos de los que hemos comentado está muy relacionado con estos datos que vamos a ver ahora. Fijaros, el primero de los gráficos es de Pablo Gil y lo que nos dice es que la inflación del sector servicios en Estados Unidos sigue siendo la pesadilla de la Fed y que de momento no da signos de bajar. Y es lo que comentábamos antes cuando veíamos ese calendario económico. Vemos como todavía el sector servicios es el que se encuentra más fuerte en Estados Unidos y eso también está haciendo que se sigan manteniendo los precios bastante altos, incluso que se sigan aumentando. Y eso es lo que está haciendo, como decimos, que la Fed tenga alguna que otra duda para si deberá seguir bajando o no los tipos de interés. Vamos a seguir con el siguiente de los gráficos. Fijaros, es de Michael Kramer. Y fijaros, dice que el precio en libros del S&P 500 es el más alto, el más caro de toda la época, de toda la era moderna, desde el año 1990, superando a lo que veíamos en el año 2000. Y esto también está relacionado con lo que comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque lo que os decía es que sí, que muy bien, que el S&P 500 lo está haciendo fenomenal, que la bolsa no para de subir, pero cuidado porque estamos quizás en un mercado bastante caro. Que esté caro no significa que ya vaya a corregir, pero sí significa que está cotizando por encima de su precio, quizás ajustado a la media. Y normalmente solemos ver reversiones a la media. A lo mejor es una caída de un 7, un 8, un 10%. Vale, pero cuidado porque, como os decía antes, cuando solemos ver este tipo de mercados es cuando nos estamos enfrentando a techos muy, pero que muy importantes. Estamos muy cerquita de ellos. Vamos con el siguiente de los gráficos, que es de Pablo Gil. Y fijaros, esto es muy importante. Dice, los datos de inflación publicados por Truflation dan alas a la idea de que la lucha contra la inflación en Estados Unidos está lejos de poder darse por ganada. Tal vez sea una de las sorpresas más importantes que la Fed esté a punto de dejar de bajar las tasas de interés y dice que él cree que se bajarán 0,25% la semana que viene, pero que no espera más bajadas en los próximos meses. Y es lo que os comentaba antes, que yo creo que la Fed tiene bastantes dudas ahora mismo de si seguirá bajando los tipos de interés o no, y va a ser muy importante el discurso o el relato que dé, porque si el relato que da es que está todo muy bien, que no necesita bajar los tipos de interés y no quiere dar mayor importancia en la inflación y luego dentro de unos meses vemos que la inflación se ha mantenido como hasta ahora, es decir, no acaba de establecerse en ese objetivo
concreto que ponen del 2% y tiene que bajar los tipos de interés porque los datos económicos son negativos, el mercado se lo va a tomar especialmente mal. Por lo tanto, muy importante esa reunión que vamos a tener esta semana de la FED y esa rueda de prensa donde quizás le pregunten alguna que otra cosilla que veremos a ver cómo sale de ella. Vamos con el siguiente de los gráficos. Fijaros, es de Jason Wopfer, o como no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, fijaros, lo que nos está diciendo es que el SP500 por novena vez consecutiva en las últimas sesiones está teniendo una amplitud negativa y que en las últimas 20 veces, en los últimos 70 años que sucedió esto, posteriormente el SP500 acabó corrigiendo un 12%. Por lo tanto, lo que podemos sacar de todo esto, pues si lo unimos con lo que estamos diciendo, que estamos enfrentando a un mercado bastante caro, pues todo apunta a que como mínimo acabaremos viendo una corrección. Lo que pasa es que ahora pues viene ese rally de Navidad, que son quizás la mejor época del año para ir viendo subidas en los mercados, aunque tenemos alguna que otra situación en el que no llegó a pasar y no vimos ese rally de Navidad, como en la anterior crisis económica en el año 2007. Y ya vamos con el último de los gráficos de Diego Puertas y fijaros lo que nos dice hasta la fecha, hasta el 13 de diciembre cuando publicó este gráfico, el SP500 está marcando su mejor año desde el año 2000 y lo que nos dice es precisamente lo que acabamos de decir, que todavía queda el rally de Navidad, que es cuando se espera que las bolsas sean aún más alcistas. Por lo tanto, pues veremos a ver qué acaba sucediendo, porque si estamos viendo que el SP500 no hay quien le pare ahora mismo, sea un mes por estacionalidad negativo o sea positivo, ha subido este año, ha sido una auténtica barbaridad lo que hemos visto en el SP500. Si ahora encima nos vamos a enfrentar a los mejores días del año, lo normal es que siguiese subiendo. Pero ahora vamos a ver con el análisis de los índices cómo a lo mejor no está del todo claro y debemos ir con pies de plomo. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis de los índices. Esta semana va a ser totalmente clave porque lo que decíamos antes es que a lo mejor, como hemos visto un poquito de debilidad esta semana, pues ¿por qué no nos estaríamos a lo mejor preparando, cogiendo carrerilla para ese rally de Navidad? Que recordad que son los últimos días del año y los primeros del próximo año. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es ver hasta dónde podría llegar la debilidad, la corrección que estamos viendo ahora mismo en algunos índices para seguir pensando que nos podría quedar un último empujón de cara a las últimas sesiones del año y las primeras sesiones del año 2025. Por lo tanto, ahí va a estar la clave de lo que analicemos en esta sección de los índices. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo habíamos encadenado 5 sesiones muy alcistas hace un par de semanas que le habían llevado de nuevo a marcar nuevos máximos anuales y a romper esa resistencia que teníamos justamente en esos 12.000 puntos. Nos fuimos hasta los 12.170 puntos, pero empezaron a llegar de nuevo turbulencias a las acciones del IBEX 35 y empezamos a ver de nuevo una corrección bastante importante, que de momento, pues bueno, podemos decir que es simple y llanamente una corrección. La clave, ¿dónde va a estar? En la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que está en los 11.648 puntos y yo creo que nos vamos a ir de nuevo hasta ella, porque fijaros como anteriormente, cuando hemos visto también correcciones importantes, nos hemos ido a buscar la media de 70 sesiones. A partir de ahí, si queremos que haya ese rally de Navidad, se tiene que mantener sobre esa zona y volver a buscar nuevos máximos anuales en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, corrección bastante importante. Hay que recordar también que una de las caídas más fuertes que hemos visto esta semana, la sesión del miércoles, vino provocada por esos resultados que vimos en Inditex, es decir, no era del mercado en conjunto. De hecho, estamos viendo, lo hemos venido comentando, que los bancos de nuevo parece que vuelven a mostrar algo de fortaleza y eso puede ser positivo para que se acabe impulsando el IBEX 35. El riesgo, sin lugar a dudas, llegaría si perfora la media de 70 sesiones, sería una clara señal de debilidad, aunque nos seguiría quedando ese soporte en la zona de los 11.470 puntos, que era el antiguo techo que teníamos por aquí, en el mes de junio, fijaros, por aquí. Vamos a ver el gráfico semanal, porque fijaros cómo se ve muy bien esa zona de resistencia, los 11.470 puntos, habíamos superado esa zona clarísimamente y
fijaros cómo tenemos una divergencia desde el mes de marzo, pero es una divergencia ya muy larga, la tenemos que ajustar un poquito más y la vamos a poner desde el mes de septiembre. Y fijaros cómo lo que podemos apreciar es que de nuevo tenemos una divergencia entre el mes de septiembre y la penúltima vela semanal que veíamos en diciembre. Y esta divergencia es bastante peligrosa. También lo era esta, es cierto, pero esta es más peligrosa aún. ¿Por qué? Porque los dos picos que hemos visto en el IBEX 35 no ha conseguido alcanzar la zona de 70 y eso es una clara señal de debilidad. Y esta semana, fijaros la vela tan bajista que ha dejado. Es una vela que nos está marcando que podemos seguir corrigiendo. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar? Pues como decíamos en el gráfico diario, primero la media de 70 sesiones y el segundo punto y más importante los 11.470. ¿Por qué? Porque aparte de perder la antigua resistencia, que ahora podría actuar como soporte, eso lo que nos estaría marcando es que esta divergencia nos estaría anticipando una corrección más fuerte. Y este movimiento que decíamos por aquí, que podría suceder si perdíamos esa zona, se podría llegar a ver ahora. ¿A qué? A buscar la media de 70 sesiones, como vimos en el mes de agosto. Y esto evidentemente imposibilitaría de cara a la última parte del año, sus últimas sesiones, ver ese rally de Navidad. Y vamos a ver el gráfico mensual y también nos está dejando muchísimas dudas. Fijaros lo que decíamos en las anteriores semanas y que lo hemos comentado también con muchas acciones que estábamos viendo que se iban a ver nuevos máximos y decíamos cuidado con la última parte del mes porque muchas de estas acciones o índices estaban formando una divergencia porque habíamos visto unos meses de corrección y ahora volvía a repuntar y eso es que normalmente provoca divergencias, no quiere decir que ya vayamos a corregir, pero se ve una primera divergencia en el gráfico y decíamos, esa divergencia no es peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos en zona de máximos en esa misma vela, nos acercamos a la banda superior de Bollinger y además el RSI se encuentra por encima de la zona de 70. No pasaría absolutamente nada. ¿El problema dónde estaría? Decíamos que el problema ahora, el mes de diciembre, es empezar a ver una debilidad de cara a la última parte del mes. ¿Por qué? Porque como hemos visto un repunte muy fuerte la primera parte del mes, si ahora vemos que empieza a corregir, va a dejar una mecha muy larga, un cuerpo pequeñito y nos va a marcar una falsa ruptura a máximos. Y eso va a ser una señal clarísima de debilidad. Y de momento es lo que estamos viendo en el IBEX 35. Ese mismo movimiento. Evidentemente todavía nos queda la mitad del mes. Vamos a ver, porque a lo mejor vemos otro par de sesiones más de corrección, nos acercamos a la media de 70 y a partir de ahí volvemos a repuntar. Y quedaría una vela maravillosa en el gráfico. El problema sería que sigamos corrigiendo de cara a la segunda parte del mes. Eso sería bastante negativo. Vamos a ver el DAX y fijaros cómo vamos a ver que es uno de los índices que quizás está marcando mayor fortaleza en el gráfico. Fijaros cómo la última subida sí que es verdad que quizás marcábamos una pequeñita divergencia por aquí, muy tímida, entre la cotización y el RSI, muy pero que muy tímida, pero es uno de los índices que mejor lo está haciendo. Fijaros cómo todavía se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, sí que es verdad que se está alejando de la banda superior de Bollinger, eso nos marca que quizás vamos a ver un movimiento lateral, pero yo creo que es uno de los índices que más fuerte está ahora mismo de todos los que vamos a analizar junto con el Nasdaq. Es cierto que llevamos unas cuantas velas, una semana prácticamente de velas de indecisión, que nos está marcando que todo este repunte está teniendo una pequeña paradita y que a lo mejor vemos una corrección más importante, pero nada más. Si lo comparamos con el IBEX 35, el IBEX 35 está corrigiendo en la última semana, pero el DAX hemos visto cómo se ha mantenido lateral en zona de máximos. Eso es positivo. En el caso de que ahora se empezase a calentar y viese una corrección en el DAX, ¿dónde nos podemos ir a buscarle? En la zona de los 19.670. Ahí estaría el objetivo, pero aquí tendríamos un soporte muy importante, los 20.278, porque sería el soporte de esta divergencia. Y si pierde esa zona, se activaría el movimiento hasta los 19.670, 19.675 aproximadamente. En el semanal, pues fijaros, vela clarísima de indecisión, pero seguimos muy cerquita de la banda superior de Bollinger y eso es bastante positivo. Normalmente, cuando vemos este tipo de subidas, este tipo de velas, como la que veíamos hace un par de semanas, luego solemos ver alguna que otra vela de indecisión. Ha subido muchísimo, el mercado se calma un poquito. A lo mejor vemos una, dos velas de indecisión y luego, cuando ya hemos visto que se ha estabilizado, es donde está la clave. Porque ahí es cuando podemos ver una nueva vela alcista y se mantiene al alza, o por el contrario, esas velas de indecisión, en el caso que fuera una o dos, es cuando vendría la corrección más importante y nos marcaría esas velas que estamos en un techo en el mercado. Por lo tanto, es lo que debemos prestar atención las próximas semanas. En principio, pues fijaros como también
teníamos una divergencia desde el mes de marzo, pero como ya decíamos las anteriores veces que analizábamos el DAX, fijaros cómo ya estamos marcando unos máximos crecientes en el RSI respecto a lo que veíamos en octubre. Por lo tanto, yo creo que esta divergencia pues no tendría prácticamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que el máximo que vimos en el RSI en marzo es muy superior al que teníamos ahora, pero ya estamos marcando unos máximos crecientes si lo cogemos desde septiembre. Por lo tanto, caiga o no caiga, la divergencia yo ahora mismo no la daría una mayor importancia. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela que está dejando no tiene nada que ver con la que veíamos en el IBEX 35, es muy alcista. Y si esto se mantiene así de cara a la última parte del mes, es muy alcista para también los próximos meses, el principio del año 2025. ¿El riesgo dónde estaría? En lo que hemos comentado en el IBEX 35, que de cara a la última parte de este mes veamos una corrección y que vuelva a entrar la debilidad en el gráfico del DAX y quizás deje una vela clarísima de rechazo o de debilidad. Vamos a seguir al otro lado del charco y vámonos al Dow Jones. Fijaros, el índice en Estados Unidos que más debilidad está marcando. Además, las dudas yo creo que son bastante importantes. Estamos viendo lo que decíamos antes de la amplitud del mercado. Y fijaros cómo tenemos encima una divergencia también entre la cotización y el RSI. Estamos encadenando ya 7 sesiones seguidas de correcciones. Eso hacía mucho tiempo que no lo veíamos. En el Dow Jones, un goteo constante. Eso, pues bueno, a los inversores no les acaba de convencer, porque no es lo mismo que te caiga un día un 2, un 3% y luego vuelva a subir, a que te esté durante 2 semanas seguidas cayendo un 0,5, un 0,4, un 0,2, con la sesión del viernes y te acaba desesperando. Fijaros cómo en esa divergencia la clave está en la zona de los 43.275 puntos, es decir, al igual que sucedió por aquí, cuando superamos la zona de los 41.830, podemos ver que ha ido marcando nuevos máximos a forma de divergencia y simplemente de dónde podemos volver aquí, a la zona de los 43.270 aproximadamente, a buscar la media de 70, al igual que hizo en noviembre, exactamente igual. Mientras se mantenga sobre esa zona, incluso si nos vamos al techo del gap que tenemos por aquí, en los 42.850 puntos, yo estaría totalmente tranquilo y pensaría que todavía podemos ver ese rally de Navidad. El riesgo está en que nos vayamos a cubrir ese gap. Nos alejaríamos de la media de 70 y ahí ya estaríamos en riesgo de poner quizás en duda toda la tendencia alcista que llevamos viendo en el Dow Jones desde octubre-noviembre del año pasado. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. En el semanal, pues fijaros cómo también tenemos una divergencia clarísima, pero la base de esa divergencia está en los 42.000 puntos, es decir, muy lejos de la zona actual. Sí que es verdad que esta semana hemos cerrado por debajo de la media de 6 sesiones, eso puede ser bastante negativo, porque en principio debería actuar como soporte, pero ha sido muy ajustadito el cierre, por lo tanto no le daría una mayor importancia. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, de momento la vela que está dejando pues es bastante negativa y la verdad que me costaría mucho pensar que vamos a seguir viendo una corrección bastante importante para cubrir toda esta vela que veíamos en noviembre, pero si se llegase a dar esa vela, eso sería muy, pero que muy peligroso para el Dow Jones. Por lo tanto, pues la clave yo creo que es igual que la del IBEX y la del DAX. Podemos ver una pequeña corrección, pero se tiene que estabilizar en zonas de soporte claves para seguir viendo un repunte de cara a la última parte del año, principios del año 2025. Esa zona de los 43.275. Vamos a seguir con el Nasdaq, que por el contrario, pues es uno de los índices donde hemos notado más fortaleza. Sí que es verdad que en esa última subida hemos tenido una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Bueno, clara tampoco, pero tenemos una divergencia, tenemos la indecisión y esto que nos marca, pues que quizás también esta semana podemos seguir viendo una corrección. Primera zona de soporte, los 21.340, que no estaría la base de esa divergencia y además el techo de gap de escape que veíamos en la sesión del miércoles 4 de diciembre. Ahí va a estar la clave. Si vemos que perfora esa zona, pues nos tenemos que ir a buscar la siguiente, los 20.690 puntos. La historia va a estar en la rapidez de la corrección. A lo mejor si vemos la caída esta semana y se mantiene sobre la zona de los 20.700 puntos, busca la media 70 sesiones o se queda cerquita de ella, como vimos, fijaros, en el mes de octubre, y ahí vuelve a repuntar, pues nos quedaría probablemente ese rally de Navidad. Si pone en riesgo esa zona y la perfora, cuidado. Cuidado porque a lo mejor, como decimos, pone en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo clarísimamente, fijaros, desde el mes de agosto, donde lo ha venido haciendo muy, pero que muy bien. En el gráfico semanal, pues la verdad que una vela
que puede parecer una vela de indecisión, pero es que estamos muy cerquita de la banda superior de Bollinger, y cuando estamos muy cerca de la banda superior de Bollinger, pues cuesta mantenerse por encima de ella, y por eso está presionando la cotización ahí con la banda superior de Bollinger. Pero en principio yo creo que el cierre semanal ha sido bastante bueno, con un volumen creciente respecto a lo que veíamos las anteriores semanas. Por lo tanto, en gráfico semanal de momento no tenemos ninguna debilidad. Sí que es verdad que a lo mejor tenemos esa divergencia desde el mes de julio, pero como se está alargando demasiado, en principio va perdiendo cada vez mayor importancia. En el gráfico mensual, pues fijaros, vela súper alcista, muy alcista. Además el RSI en zona de 75, es decir, bastante fortaleza. El problema estaría que en la última parte del mes, como hemos dicho en los anteriores índices, viésemos una debilidad y dejase una vela de rechazo a nuevos máximos históricos, un cuerpo muy chiquitín, una mecha muy larga. Eso sería muy negativo, pero de momento ese escenario parece que no está pasando por el Nasdaq. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. Nos quedamos en un punto medio entre el Nasdaq y el Dow Jones. En este caso nos hemos acercado de nuevo a máximos históricos esta semana, la sesión del miércoles, pero vemos cómo llevamos una semana prácticamente en lateral, muy parecida a lo que estamos viendo en el DAX. Fijaros cómo ahora mismo la zona de soporte más importante la podríamos situar por aquí en los 6030 puntos, los 6020 puntos, en ese rango de movimiento donde está el techo anterior y el soporte que ha venido formando en esta última semana. Si perforase esa zona, nos iríamos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Incluso llegando hasta esa zona, podría actuar como soporte y esperarnos ese rally de Navidad, o incluso mantenerse sobre la zona de los 6030 puntos. El problema estaría en esa zona. Si perforase esa zona, es cuando tendríamos algún que otro riesgo a mayores. Nos podríamos ir a cerrar este gap que tenemos pendiente de cerrar desde el mes de noviembre, y eso nos llevaría por debajo de los 5.800 puntos, empezaría a ser bastante negativo y volverían los fantasmas de buscar ese antiguo máximo en los 5.670. Y que lo que decíamos es que esa zona es totalmente sagrada y no se puede perforar, para no pensar que lo que hemos visto estos últimos meses es una ruptura en falso. Y en el semanal, pues fijaros, damos continuidad a esa divergencia, pero va pasando el tiempo, se mantiene la divergencia y el SP500 se mantiene al alza. Fijaros cómo ya desde agosto íbamos teniendo esa divergencia. Y fijaros, en agosto estábamos en los 5.650 puntos y hemos llegado a estar prácticamente un 10% por encima. Por lo tanto, pues bueno, fijaros que mientras sigamos viendo la cotización cerrar muy cerquita a la banda superior de Bollinger, no notemos que las señas de debilidad, puede seguir la fiesta en ese principal índice de Estados Unidos. Y en el mensual, pues una vela que no nos está diciendo nada. Estamos viendo muy poquito movimiento en estas dos primeras semanas del mes. Una vela muy pequeñita, una mecha muy cortita, un cuerpo prácticamente nulo que ni se ve. Es decir, vamos a ver el desenlace en la última parte de este mes, a ver si nos vamos a la banda superior de Bollinger, que es hasta donde yo creo que podría llegar si llega ese rally de Navidad. La zona de 6.200, 6.250 puntos podría ser un objetivo bastante bueno en el SP500, pero para ello debemos respetar las zonas de soporte que hemos visto en el gráfico diario. Y vamos con el resto de activos, que quizá nos da alguna que otra pista de la situación macro que tenemos ahora mismo. Fijaros como el VIX, decíamos, mientras se mantenga por debajo de la zona de 13 o 14 aproximadamente, es zona de complacencia para que sigamos viendo a los índices cerca de máximos, y es lo que está marcando. Mientras que no veamos de momento que supera la media móvil de 200 sesiones, los 16 puntos aproximadamente, o la zona de los 15, pues yo creo que estaríamos bastante tranquilitos y podríamos seguir presionando la zona de máximos. Si vemos quizás la corrección que ahora mismo estamos marcando en algunos índices, que podría llegar esta semana a lo mejor, antes de ese rally de Navidad, pues deberíamos ver un repunte hasta esas medias móviles de 70 y 200 sesiones. A partir de ahí volver a corregir hasta la zona actual para ver ese rally de Navidad. El precio del petróleo, pues bueno, hemos visto un repunte importante quizás esta semana, porque hemos visto algo diferente. Fijaros cómo llevábamos viendo desde octubre cómo repuntamos, íbamos hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí volvíamos a corregir. Y volvíamos hasta la media de 70, volvíamos a corregir, media 70, volvíamos a corregir. Y esta semana, fijaros cómo en la sesión del viernes hemos conseguido cerrar por encima de la media de 70 sesiones y marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que íbamos en diciembre. Es decir, cuidado, aquí algo está cambiando. Sí que es verdad que la clave está en la media móvil de 200 sesiones también, en los 75,20 dólares. Si supera esa zona, que además coincidiría con el techo que tenemos por aquí,
quedaría muy cerquita en esa zona, ese rango de movimiento, y es cuando el precio del petróleo podría volver a repuntar con bastante fuerza, volver a buscar zonas por encima de $80 y que de nuevo empezásemos a pensar que la inflación a lo mejor vuelve a ser un problema. Vamos con la onza de oro. Fijaros cómo, pues bueno, es que es normal. Después del rally que se había metido en los últimos meses, esa tendencia alcista tan buena, pues era normal que viéramos un movimiento de consolidación que durase un mes, 2 meses, no pasa absolutamente nada. Porque fijaros cómo además se mantiene sobre esa media móvil de 70 sesiones, que era su principal soporte. Entre esa media de 70, que está los 2627 y los 2600, es donde está la clave, por técnico. Mientras no pierda esa zona, la tendencia alcista estaría totalmente intacta. Esto por técnico, quizás por fundamental, pero lo que hemos venido diciendo siempre, mientras las políticas monetarias que se lleven a cabo es la de depreciar el euro y el dólar, pues el oro seguirá con la fiesta. Y vamos con el Bitcoin, que fijaros cómo, pues bueno, hemos marcado la semana pasada un nuevo máximo histórico muy cerquita de los $104.000, a $5 nos quedamos, y bueno, pues estamos viendo un movimiento lateral en esa zona. Sí que es verdad que estamos apreciando clarísimamente, pero clarísimamente, una divergencia entre la cotización y el RSI. Ojito con esto, porque los últimos puntos en el RSI ya se han quedado bastante por debajo de la zona 70. Es una señal de debilidad, pero yo creo que la clave en el Bitcoin va a estar en las velas semanales y mensuales. Mientras sigamos viendo velas como las de ahora, yo creo que no va a haber excesivo riesgo. El problema va a estar cuando veamos una vela claramente de rechazo a máximos y que acabe cerrando esa vela en mínimos de la semana. Eso va a ser una clara señal de debilidad y yo creo que ahí va a dar el pistoletazo de salida a una corrección bastante importante en el Bitcoin. De momento, como mínimo se mantendrá en la zona en la que nos encontramos ahora mismo, entre los 94, 95.000 y los 105, incluso podría seguir manteniéndose al alza. Y el gráfico mensual pues sigue siendo bastante bueno, y aquí la misma lectura que en el semanal. Hay que buscar velas que nos digan que a lo mejor hay agotamiento, como la que veíamos por aquí, fijaros, en abril de 2021, y como la que veíamos en noviembre de 2021. Esas velas que nos marcan que quizás estamos en un techo en su cotización. Fijaros como por aquí el RSI estuvo en 76,79 y ahora mismo estamos en 76,93. Es decir, si cerrase el mes donde estamos ahora mismo, rompería esta divergencia. Y romper esta divergencia sería muy alcista para el Bitcoin. Y vamos con el último de los activos, que es el dólar yen. Y le volvemos a prestar bastante atención por lo que decíamos esta semana, de que quizás el Banco de Japón vuelva a subir los tipos de interés, los sitúa en el 0,50, Estados Unidos, la Fed baja los tipos de interés. Y lo que quizás está esperando el mercado es que hay una paradita de esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo que vuelva a repuntar el dólar respecto al yen. Pero cuidado con ese discurso que se dé, porque si el discurso que se da de la Fed no es que dejen tan claro que va a haber esa paradita de los tipos de interés para dejar abierta la puerta a que quizás a lo mejor será un dato negativo económico y no provocar bastantes turbulencias en los mercados, pues cuidado, porque esto se puede empezar a deteriorar bastante. Y ya sabemos el riesgo que vivimos en agosto, cuando vimos caídas importantes en el par dólar-yen. Así que, conclusiones que podemos sacar, pues yo creo que están de las veces que más claras. Estamos viendo algunos índices ya una corrección importante, como el IBEX 35, como el Dow Jones, pero todavía no se ha perforado ninguna zona de soporte clave. Y esas zonas de soporte clave son las que tienen que actuar en caso de que veamos una corrección como una base, para que a partir de ahí veamos el rally de Navidad. Mientras no se perforen esas zonas, ese rally de Navidad seguirá activo. Esas zonas clave que hemos marcado en los índices. El riesgo estará cuando se perforen esas zonas. Si se perforan, es cuando quizás habría que desactivar ese rally de Navidad, que yo creo que está esperando absolutamente todo el mundo. Y eso ya os lo decía esta semana en los vídeos de los análisis diarios, que todo el mundo está esperando un rally de Navidad en un año tan alcista. Puede ser bastante peligroso, porque a lo mejor cuando todo el mundo está descontando algo es cuando luego finalmente no acaba sucediendo. Pero vamos a guiarnos por el análisis técnico y vamos a tener muy en cuenta esas zonas de soporte que hemos marcado. Y bien, vamos a seguir con la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo. La verdad que son bastantes, porque como la semana pasada no hicimos vídeo del resumen semanal, pues se me han ido acumulando y nos enfrentamos a 23 acciones. Así que vamos a ver todas ellas. Vamos a comenzar
por la primera, que es Acciona. Fijaros cómo desde marzo veníamos viendo una clara tendencia alcista donde parecía que se estaba recuperando de todas las caídas que habíamos visto desde el año 2022. Pero fijaros cómo parece que esa tendencia alcista se está empezando a deteriorar de forma bastante importante. Fijaros cómo quizás el soporte más importante lo tiene a la media de 200 sesiones, lo ha perforado, ha vuelto hasta esa zona y de nuevo ha vuelto a entrar la corrección. Fijaros cómo ahora mismo parece que nos hemos frenado en la zona de los 113, pero si perforase esa zona daríamos continuidad a la caída probablemente. Habría que buscar el suelo que tuvimos en el mes de noviembre y si diésemos continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en septiembre, nos iríamos a buscar el suelo que teníamos en julio, la zona de los 104. Se puede dar por confirmado ya el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo. Pues bueno, fijaros cómo de momento el mínimo que formamos en noviembre pues ha sido creciente respecto a lo que veíamos en julio. Sí es verdad que la caída se está alargando bastante, pero yo creo que ahí estaría la clave, en la zona de los 109, a ver si consigue mantenerse por encima de ella. Vamos a ir con la siguiente de las acciones, que es Acerinox. Hemos visto una caída muy fuerte esta semana, la última parte de la semana, pero fijaros cómo no ha cambiado absolutamente nada en el gráfico. Veníamos viendo un movimiento lateral entre la zona de los 10,20 aproximadamente y la zona de los 8,90, los 9 euros. Y fijaros cómo lo que ha sucedido es que hemos vuelto hasta la parte alta y de nuevo hemos vuelto a corregir de forma importante. ¿Qué sería lo normal ahora? Pues que viésemos que se enfrenta a la media de 200 y de 70 sesiones y si vemos que perfora esa zona, el objetivo a la zona de los 8,90. Ahí tendríamos que volver. Otro cantar sería si en esta zona actúa como soporte. Eso sería positivo porque eso nos podría marcar que podemos volver a repuntar a la zona de los 10,20 y que quizás actúe como soporte la media móvil de 70 sesiones y de 200 pues sería una señal positiva para quizás pensar que podemos ver la ruptura alza del movimiento lateral. Fijaros como por aquí pasó algo parecido. Vimos también una caída muy fuerte, se empezó a recuperar, la media de 200 actuó como soporte, pero solo nos fuimos a cerrar el gap, de nuevo hasta la zona de 10,20 y volvimos a corregir. Es decir, si ahora viésemos un rebote desde la media de 270 sesiones, hay que ver que se mantenga por encima de la zona de los 10 euros y atacar ese techo del movimiento lateral. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo nos hemos ido a marcar nuevos máximos anuales recientemente, la pasada semana, y a partir de ahí pues hemos visto una corrección. De momento, pues fijaros cómo noviembre ya actuó como soporte la media 70. Si la corrección que estamos viendo ahora se frena por aquí, la media 70, los 66,25, podríamos dar continuidad a la subida. Y podríamos irnos a buscar ya, fijaros, la zona de máximos históricos que tenemos en la zona de los 76, que es donde podría estar el objetivo de toda esta ruptura que veíamos por aquí en la zona de los 64 y de la ruptura posterior que veíamos en los 68. Por lo tanto, necesita darse la vuelta esta semana para poner ese objetivo, como decimos de nuevo, en la zona de los 76. Si perdiese la media 70, pues la verdad que se complicaría un poquito, bastante la situación, pero todavía nos podría quedar incluso la media móvil de 200 sesiones. Lo que pasa es que la ruptura del movimiento lateral pues quedaría en duda y a lo mejor nos estaremos enfrentando a una ruptura en falso. Vamos con el BBVA. Como decíamos antes, los bancos parece que de nuevo han empezado a coger fuerza y eso es positivo para el IBEX 35. Fijaros como el BBVA teníamos un claro movimiento lateral marcado por abajo la media de 200 y por arriba en la zona de los 9,60. Esta semana hemos conseguido mantenernos por encima de esa zona, pero fijaros la vela que dejó el viernes, deja muchísimas dudas. Una vela clara de rechazo al tocar la banda superior de Bollinger. Eso nos marca debilidad y que quizás vamos a volver a entrar en este movimiento lateral. Eso es lo que nos estaría marcando ahora mismo la vela que vimos en la sesión del viernes. Si ahora viésemos una corrección donde vemos que la media de 70 actúa como soporte, lo que está a los 9,24, sería positivo, porque a partir de ahí podríamos volver a atacar los 9,62 y irnos a buscar esa zona que tenemos sobre los 10,25, 10,30, muy cerca de la zona de máximos. Fijaros cómo el movimiento lateral que veíamos por aquí, la media 70 la obvió totalmente. Cuando vemos movimientos laterales, la media 70 no tiene que actuar como soporte. Si ahora actuase como soporte, nos estaría marcando que estamos en una nueva tendencia alcista. CaixaBank, pues fijaros cómo en este caso no hemos notado la misma fortaleza que hemos notado en otros valores del sector financiero como el BBVA o el Banco Santander. Fijaros cómo decíamos que teníamos un soporte principal en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022 en la media de 200, porque también la media de 70 había actuado como soporte. Y fijaros cómo la perforamos hace 3-4 semanas.
la habíamos vuelto a recuperar, pero una vez que la ha superado, fijaros cómo la zona de resistencia que tenemos justo antes de llegar a la zona de máximos ha vuelto a actuar como un techo y ha vuelto a mandar para abajo la cotización por debajo de la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde creo que nos podemos ir? Más aún viendo la vela que vimos en la sesión del viernes, a buscar la media de 200, a buscar este suelo que teníamos por aquí en noviembre y muy cerca de los mínimos que veíamos en octubre. Mientras se mantenga sobre esa zona, pues bueno, yo creo que nos seguiríamos moviendo en un movimiento lateral que llevamos viendo ya, fijaros, aproximadamente desde el mes de mayo, pero no perderíamos la esperanza de seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Seguimos con Global Dominion, que va encadenando nuevas caídas, fijaros, clara tendencia bajista, que llevamos después el movimiento lateral entre octubre de 2023 y junio de 2024, y ahora parece que la tendencia bajista es clara, la media 70 está actuando muy bien como resistencia y lo normal es que siguiésemos dando continuidad a la caída. Si viésemos que supera la media 70, el objetivo estaría aquí, en la media de 200 sesiones, muy cerquita de los 3 euros y que además coincidiría con el techo que tenemos por aquí, en agosto y septiembre. La siguiente de las acciones es Grifols, una de las acciones que más se ha movido esta semana. Parece que se está empezando a recuperar de todas las caídas tan fuertes que habíamos visto en el mes de noviembre. Pero ojito, ¿vale? Ojito porque lo único que hemos hecho es rebotar desde una zona de soporte, ese soporte que teníamos en agosto, y fijaros cómo la tendencia alcista que veíamos desde agosto, la media 70 actúa muy bien como soporte y ahora está actuando como resistencia, es decir, puede ser un simple rebote técnico. Si ahora vemos que la cotización vuelve a corregir, entra en esta zona del gap y le cierra entero, nos podemos ir de nuevo a los mínimos que veíamos hace un par de semanas, a principios de diciembre. Si superase de nuevo la media 70, la media 200 sesiones, pues yo creo que acabaría recuperando todo lo perdido. Y sería bastante positivo. Pero como os digo, cuidado con la zona actual porque fijaros además la vela del jueves y del viernes son velas en las que se está marcando claramente que estamos en una zona clarísima de resistencia. Seguimos con Hola Luz, fijaros. Encadenábamos una clarísima tendencia bajista donde veíamos que la media 70 actúa como resistencia, estábamos viendo un suelo desde mayo y ahora parece que ha superado la media de 70 sesiones y se mantiene sobre ella. Este movimiento es bastante positivo. ¿Dónde estaría el culmen? En superar esta zona, los 1,68, donde además si llegase hasta ahí se encontraría con la media de 200 sesiones. Si superase esa zona es donde podría venir el rebote más fuerte y nos podríamos ir a buscar este suelo que tenemos por aquí, en los 2,36. Incluso cerrar el gap hasta la zona de los 2,60. Mientras tanto, pues cuidado porque seguiríamos en el suelo que venimos viendo desde mayo, ese movimiento lateral, y no habría habido ningún movimiento claro de ruptura, salvo esa media de 70 sesiones que se debe confirmar con la ruptura de los 1,68. Seguimos con Naturhaus, fijaros, repunte espectacular el que tuvimos en verano, pero de nuevo pues han calmado las aguas y nos hemos apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones y ahora mismo está ahí establecida en la media de 70 y ahí va a estar la clave. Si finalmente vemos que se empieza a alejar al alza por la media de 70 sesiones por arriba, esto puede empezar a ser bastante positivo. ¿Y por qué no estar formando aquí un suelo redondeado para volver a buscar zonas que veíamos en agosto? El riesgo donde está en que perforemos la media de 200. Si la perfora, pues cuidado porque podríamos empezar a ver correcciones importantes y toda la tendencia alcista que llevamos viendo, fijaros, desde el año 2023, pues quizás podríamos empezar a pensar que está en riesgo. Vamos a seguir con Horizon. En este caso, pues clarísima tendencia bajista. Fijaros, la media 200, la media 70 actúa como resistencia. Y lo que vimos a final de esta semana es que de nuevo la media 70 actúa como resistencia. Y mientras no la supere, pues va a ser complicado ver un rebote mayor. Fijaros cómo teníamos una zona de soporte anterior por aquí, en la zona de los 1,68 aproximadamente. Vimos por ahí que se contuvo la caída en marzo, también lo hemos visto en agosto. Por lo tanto, si consigues superar la media 70 y esa zona de los 1,68 es cuando quizás viraría esta tendencia bajista y podríamos ver un rebote más importante, como el que vimos por aquí en diciembre del año 2022. Mientras tanto, pues yo creo que bastante peligroso y yo no la tocaría, yo en mi opinión. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Repsol, que sigue ahí entre Pinto y Valdemoro. Veníamos diciendo, soporte más importante en la zona de 11.40, 11.30 aproximadamente. Si perfora esa zona con claridad es cuando se activa el movimiento que tenemos en el gráfico mensual. Vamos a ponerlo bien, que ya habíamos visto en anteriores ocasiones. Fijaros estos circulitos rojos, donde perfora la media de 70 sesiones y a partir de ahí vemos el último repunte más importante. La tendencia alcista está totalmente rota, pero
el escenario que valoramos es que todavía le queda un repunte bastante importante en el gráfico y se activaría al alejarnos de la zona de 11.30, 11.40 que ahora mismo está actuando claramente como soporte. ¿Por qué es necesario que perfore esa zona? Porque es cuando saltarían todos los stop loss, los inversores se salen y se pierden esa última subida. Por lo tanto, aunque algunos me decíais que si ya era suficiente con las caídas que habíamos visto, quizás en noviembre o también ahora, a lo mejor en diciembre, yo creo que se tiene que alejar con claridad y ver un poquito de sangre en la cotización para acabar viendo ese último rebote. Y además, antes de pasar, fijaros lo que decíamos antes con el precio del petróleo, que parece que está empezando a repuntar, y eso puede ser positivo para la cotización de Repsol, pero Repsol todavía no se está dando la vuelta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, cuando Repsol hace que suba su cotización por el precio del petróleo es cuando vemos que se consolida la subida. Cuando vemos un repunte de un par de sesiones o tres, Repsol no se mueve. Por lo tanto, vamos con calma. Vamos con la siguiente de las acciones, que es HelloFresh. Fijaros, en este caso habíamos tenido una caída muy fuerte en marzo, un suelo, y ahora se ha empezado a recuperar. Quizás el objetivo podría estar por aquí, del rebote, pero fijaros, la zona 11.44, donde estaba el gap, fijaros cómo ya ha conseguido mantenerse por encima de esa zona. Y eso es positivo. Ahora, la siguiente zona objetivo podría estar por aquí, en los 14.94, 14.95 aproximadamente. De hecho, podríamos empezar a pensar que se está formando un suelo redondeado en su cotización y que pueden venir subidas más importantes. La clave, ir pasito a pasito. De momento lo está haciendo muy bien. Fijaros, la media móvil de 6 sesiones y la banda media Bollinger actúa como soporte. Mientras esto se mantenga así, la tendencia alcista sigue siendo clara. No nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Vamos con Vulcan Energy. Fijaros cómo hemos visto un repunte muy importante desde el mes de septiembre. Teníamos un suelo, fijaros, puede ser también un suelo redondeado, lo que venimos viendo ya desde el agosto de 2023 y ahora ha conseguido superar una zona de resistencia muy importante, los 3,43. Lo veíamos en noviembre, a partir de ahí 6 para la cotización, hemos visto una corrección y simplemente desde esta zona tiene que consolidarla como soporte. ¿Por qué no apoyarnos en la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar? ¿Dónde estaría el riesgo? En perforar de nuevo esa zona. Si perfora esa zona, lo que hemos visto por aquí sería una ruptura en falso y sería bastante negativo. Mientras se mantenga sobre esa zona, yo mantendría la predisposición alcista en su cotización. Vamos con AMC. La verdad que pues poquito podemos analizar aquí. Fijaros cómo llevamos un movimiento lateral clarísimo desde mayo. Fijaros cómo el soporte podría estar en la zona de los 4,10, muy cerquita de la zona actual, y la resistencia en los 5,67. Quizás parece que es un rango de movimiento bastante pequeño, pero para nada. Es un rango de movimiento bastante amplio. El movimiento lateral es clarísimo, la media de 70 pues no está actuando claramente ni como soporte ni como resistencia, ahora estamos en la parte baja, lo normal es que desde ahí volviésemos a repuntar. Si no se mantiene sobre esa zona, nos podemos ir hasta la zona de los $3 aproximadamente, $3,290. Vamos con Alibaba. Fijaros cómo vimos una subida brutal en el mes de septiembre con esos estímulos que llegaban a China, donde parecía que ya se habían acabado todos los problemas. Pues bueno, simplemente movimiento especulativo y vuelta a la realidad. Lo positivo que ahora se ha mantenido sobre la zona de los 86, que anteriormente actuaba como resistencia sobre la media móvil de 200 sesiones también. Es decir, puede ser que después de la euforia se ha corregido, ahora consolidemos toda la subida o parte de la subida, esa ruptura más bien, consolidación de la ruptura de los $86 y a partir de ahí volvamos a repuntar. Lo decíamos por aquí, fijaros, si perdíamos la zona de los 98,60 nos tenemos que ir a buscar la media 200, nos hemos ido hasta ella y ahora ¿qué nos faltaría? Pues si vemos que se mantiene sobre ella y no la perfora, volver a repuntar, dar continuidad a la subida e intentar superar la zona de los 117 y 118, que es una zona de resistencia muy importante en su cotización. Vamos con Coca-Cola. Fijaros que es una de esas acciones top, de esas acciones que más nos gustan. Y fijaros cómo habíamos marcado unos máximos históricos en septiembre, pero hemos visto una corrección muy fuerte. Simplemente digo que puede que nos esté dando una oportunidad bastante buena, porque la media 70 ha actuado muy bien como soporte en anteriores ocasiones y ahora mismo estamos en ella. Estamos en un gráfico semanal, cuidado. Estamos justamente en esa media móvil de 70 sesiones. En el medio y largo plazo no se ha roto nada. Hemos visto una corrección muy fuerte, pero no se ha roto absolutamente nada. Estamos en zona de soporte. En el diario pinta peor, la verdad. Y vemos que toda la tendencia alcista que llevábamos viendo desde octubre del pasado año, pues se ha roto. Y ahora, de hecho, estamos viendo como la media de 200 sesiones actúa como resistencia. Es un movimiento muy feo. Esto lo que nos hace pensar es que como perforemos esta zona de aquí, tenemos la confirmación de que nos vamos a seguir manteniéndonos a la baja. Y nos vamos a ir a buscar la siguiente zona de soporte en los 56. Y eso quizás sí que pondría en riesgo la tendencia alcista en el medio y largo plazo.
porque nos tendríamos que ir a buscar la media móvil de 200 sesiones, que es el último de los soportes que nos quedan a largo plazo en la cotización de Coca-Cola. Energy Fuels, vamos a cogerla en el gráfico diario, corrección bastante importante, la que llevamos viendo las 2 últimas semanas. Parecía que se estaba empezando a recuperar de la tendencia bajista que veíamos desde finales del 2023, superaba la media 70, la de 200 sesiones, pero el cierre de esta semana pues creo que ha sido bastante negativo. Además, fijaros cómo en las últimas subidas teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos marcaba, pues quizás que podíamos ver un movimiento lateral, pero cuidado porque se está empezando a complicar su situación. El suelo, me queda alguna duda, ¿dónde puede estar? Quizás le podríamos encontrar por aquí, en los 5,63, pero también esta zona me parece bastante interesante, donde cerró el viernes, en los 5,87, por lo tanto ahí va a estar el rango de movimiento clave para buscar el soporte. Si perfora esa zona, esta divergencia nos ha marcado el final de toda la subida que llevamos viendo desde septiembre y continuidad bajista en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Grupo Financiero Galicia. La verdad que no lo conocía esta acción. Fijaros, la tendencia alcista es muy importante y fijaros que lo viene haciendo muy bien. Es decir, la tipificación que la banda media de Bollinger está actuando como soporte y mientras se mantenga por ahí encima la tendencia es claramente alcista y se va a seguir manteniendo al alza. Y ahí va a estar la clave. Quizás cuando la perfore vamos a notar algo de debilidad. Quizás nos vamos a buscar la media de 70. Quizás la media de 200 se calienta un poquito más, con un movimiento lateral bastante largo, como veíamos por aquí. Pero fijaros como el movimiento que vemos ahora es muy parecido a este. En el momento que perforó la banda media de Bollinger, nos fuimos a buscar la media de 70, se fue alargando y buscamos la media de 200 y se mantuvo al alza. Por lo tanto, la lectura que tenemos que hacer ahora es la misma. Mientras se mantenga sobre la banda media de Bollinger, alcista que la perfora, hay que buscar esos dos soportes. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo hayamos visto una corrección bastante importante, llevamos haciendo un suelo desde el año 2023, pero ahora parece que ha vuelto a repuntar desde mediados de este año. Ahora, ¿dónde estamos? Pues vamos a cogerlo en un gráfico semanal para verlo algo mejor. Fijaros cómo hemos conseguido romper la resistencia que tenemos por aquí, los 9,15, ha rebotado con mucha fuerza y ahora parece que entra la debilidad. Simplemente podría estar consolidando esta subida tan importante y desde la zona actual deberíamos empezar a ver ya que vuelve a entrar la demanda. La clave es no perder esta zona de aquí, en los 9,15. Si los perforase, pues cuidado porque podríamos volver a ver correcciones bastante importantes. Y nos a buscar la zona de los 7,10 aproximadamente, donde está la media móvil de 70 sesiones. Y ahí creo que estaría la última bala. Antes había actuado como resistencia y ahora podría actuar como soporte. Si la perfora, de vuelta a los infiernos. Vamos con la siguiente de las acciones, Riot Platforms, que ya está convirtiendo en una clásica en los vídeos de los resúmenes semanales y seguimos viendo, bueno, ha visto un repunte bastante importante, pero yo diría que nos seguimos manteniendo en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde marzo. Ha alcanzado ese objetivo que teníamos, fijaros, los 14,50, que ahora está actuando como resistencia, y hemos visto una consolidación. La consolidación está siendo buena, se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones, un movimiento lateral, y parece que vuelve a repuntar. La clave va a volver a estar en los 14,30. Si supera esa zona, se abriría el objetivo a irnos hasta los 18,30 de nuevo. Mientras tanto, podemos ver un movimiento lateral entre la media 70 y la zona de los 14,33. Rocket Lab, fijaros, subida brutal y ahora que estamos haciendo pues una consolidación de toda la subida, es normal, no pasa absolutamente nada. De hecho ya hemos formado el primer suelo que le tenemos por aquí entre los $22 aproximadamente, 21,90, 22,50, es decir, en ese movimiento de aquí. Ahí está el suelo. Si perforase esa zona nos vendría una caída mayor, quizás a buscar el techo del gap que tenemos por aquí. En los 17, donde se encontraría con la media 70, tampoco podría en riesgo toda la tendencia alcista. Quizás si empezase a cerrar el gap, es cuando ya me preocuparía un poquito más. Mientras tanto, puede ser simplemente un movimiento de consolidación de toda la subida que llevamos viendo desde mediados de este año. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones. Clarísimo movimiento lateral sobre la media móvil de 200 y de 70 sesiones. La clave, pues fijaros, si perforase ahora la media de 200 y de 70, nos vamos a buscar el soporte de los 10,10. Pero si vemos que se mantiene sobre esa zona, podría llegar a ser positivo porque, fijaros, movimiento lateral, repunte de nuevo a la zona de máximos. Ahora sí se consolida sobre la media 70 y vuelve a repuntar. Es cuando podríamos empezar a poner objetivo aquí. Vamos a ponerlo bien, por aquí, en los 15,27, donde estaban los máximos que veíamos en julio. Y vamos ya con la última de las acciones. Caída espectacular la que hemos visto esta semana, lo venía haciendo bastante bien desde mayo de este año, pero fijaros cómo
pues es el típico movimiento de final de una tendencia alcista. Vemos que la media 70 y 200 han actuado como soporte en las últimas subidas, pero cuando ya las empieza a perforar y actúan como resistencia, como veíamos desde principios de noviembre, pues nos podemos llegar a esperar lo peor. La clave estaba aquí, porque bueno, siempre la puedes poner en riesgo, pero mientras no formes un nuevo mínimo decreciente por debajo, no hay problema. O sea, aquí está el claro ejemplo de que se ha formado un nuevo mínimo decreciente una vez que la se ha consolidado como resistencia y la caída ha sido vertical, pero totalmente vertical. Ahora, pues fijaros, nos quedamos muy cerquita del suelo que tenemos por aquí, en los 284, donde teníamos ese gap, fijaros. Y esa zona ahora mismo puede actuar como soporte. De hecho, pues bueno, fijaros una vela de indecisión, la sesión del viernes, el riesgo estaría en que no se recupere desde esa zona y ahí ya sí que nos iríamos a hacer el gap por completo. En los 255, por lo menos, ahí estaría el objetivo. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que la duda que teníamos al principio de si habrá o no rally de Navidad, pues bueno, le hemos dado un poquito de luz con ese análisis de los índices, donde hemos visto que si quizás con estas dudas que estamos viendo en las últimas sesiones respetan las zonas de soporte que hemos marcado claramente, es muy probable que en estas sesiones tan alcistas que nos quedan de cara a la última parte del año y las primeras de 2021, pues se cumpla ese rally de Navidad. Ese riesgo llegaría si perforamos esas zonas de soporte. Y hay que tener muy en cuenta también lo que comentábamos en el calendario económico que tenemos esta próxima semana, porque como ya habéis visto es un aluvión de datos económicos día tras día. Por lo tanto, eso puede acabar provocando bastante movimiento en los mercados. Sobre todo esa rueda de prensa que se dé después de esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, porque aunque está totalmente claro que van a bajar los tipos de interés, todavía quedan bastantes dudas de si van a continuar las bajadas en los próximos meses. Y yo creo, como os decía antes, que la clave va a estar en no atarse a ver nuevas bajadas o a mantener los tipos de interés, porque si luego tienen que hacer un movimiento en falso los próximos meses, eso puede provocar que a lo mejor veamos algún que otro nerviosismo en los índices y en los mercados. Por lo tanto, pues yo creo que ahí va a estar la clave esta semana. Esperemos a ver que tengamos ese rally de Navidad y veamos un final de año que represente muy bien lo que hemos visto durante todo este año, que ha sido un mercado muy pero que muy alcista en prácticamente todas las bolsas europeas y americanas. Así que bueno, con esto ya nos despedimos. La verdad que pocas conclusiones más podemos sacar. Yo creo que ha quedado todo bastante claro durante el vídeo. Os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo. Y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen día.